Feliz día, bendecidos. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Brillando aún más que el sol. Mira qué hermoso. Cuando tenemos la mente de Cristo activada, estamos brillando aún más que el sol. Dice que Pablo, cuando era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, iba camino a Damasco y de pronto le rodeó a él y los que con él estaban un resplandor de luz del cielo que brillaba aún más que el sol, la cual le cayó a él y los que con él estaban. Mira qué tremendo. En ese momento, Saulo de Tarso empezó a ser una nueva criatura. Mira, y como que en ese momento, sí, en ese preciso momento, porque dice que oyó la voz del Señor cuando le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces, el que es hoy conocido como el apóstol Pablo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió: yo soy el Cristo resucitado, el que tú persigues. Mira, muy importante esta parte. ¿Y por qué? Porque el tema de hoy se llama fe y proceder. La fe, que es la certeza de lo que se espera, esperábamos la gracia de Dios, esperábamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y ya se está manifestando para la gloria de Dios. Esa fe tiene un proceder. Bueno, Saulo caminaba de una forma diferente, caminaba según la ley de Moisés, según el ojo por ojo, el diente por diente, según no hay nada que no sea como la ley de Moisés. Pero el Señor, diga el Señor le mostró que había un camino diferente, que había un camino nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira qué tremendo son estas buenas nuevas de salvación. Hermano, ¿dónde está eso? En las Sagradas Escrituras. ¿Sí? En las Sagradas Escrituras. En esta hermosa Biblia. Mientras más viejas, mejores, porque se acercan más a los pergaminos originales, para que tú puedas conocer la verdad. ¿Ves? Y así como el Señor le decía a los judíos: mira, es necesario que conozcas la verdad, para que la verdad, conociendo la verdad, seas libre. ¿Libre de qué? Libre de la ley de Moisés, del dedo acusador, del dedo señalador. ¿Me entiendes? Entonces, muy importante la fe y el proceder, que es en Cristo Señor nuestro. Por eso, Dios ha levantado un nuevo templo, Dios ha hecho del hombre una nueva criatura, Dios le ha hecho conocedor de las cosas celestiales. Y entonces, como Dios nos da todas estas buenas cosas, entonces nos hace un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Por todas estas cosas hoy clamo: Abba Padre, y doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por esta hermosa, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. El amado apóstol Pablo, cuando vio ese resplandor de luz del cielo, en él hubo una nueva vida. Y recuperó la vista, porque había quedado aún hasta ciego. Y entonces ese hombre llamado Ananías, que le dijo: hermano Saulo, el Dios de nuestros padres, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
te ha escogido. Sí, no fue que tú escogiste a Dios, Dios te escogió para conocer su voluntad, sin la que nadie puede entrar, según el libro histórico de Mateo 7, 21 al 23, en el reino de los cielos. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no conoce la voluntad de Dios, sean pastores, curas, sacerdotes, etc. Podrán conocer mucho de letra y todo lo demás, pero si no conocen la voluntad de Dios, no entrarán en el reino de Dios. Por eso es muy importante hoy, queridos hermanos y hermanas, que oigamos la buena palabra de Dios, que conozcamos a el último de los apóstoles, el que trae las últimas noticias, el que escogió Dios para este tiempo, para los siglos venideros, aquel que Dios prácticamente le sacó del mundo terrenal, del mundo de la ley de Moisés, para que viera ahora la justicia que es por Cristo Señor nuestro, y no solamente mostrarle a los gentiles la salvación, sino que fuese llevada aún a los reyes y aún hasta los hijos de Israel. Mira qué importante es este estudio, queridos hermanos y hermanas. La palabra de Dios nos dice claramente en Romanos capítulo 1, versículos 5 y 6, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Este es Cristo, el Dios viviente, para la obediencia a la fe. O sea, recibimos el perdón de la gracia, el amor de Dios, lo recibimos, pero para obedecer la fe que es en Cristo Señor nuestro. ¿Ven? Como esa fe sin verdadera obra de fe, que termina siendo una fe muerta. En todas las naciones, por amor de su nombre. ¿En cuántas naciones? En todas. No dice en la nación de Israel, sino en todas las naciones. Muy importante acá, porque Cristo, el Cristo resucitado, el Dios viviente desde el principio hasta la eternidad, ¿verdad? Ese nos dio para que recibamos hoy, yo lo recibo, la gracia y el apostolado. Yo recibo a Pablo como el apóstol de los gentiles. Pablo es el último de los apóstoles. Para mí no hay más apóstoles que Pablo. Fueron constituidos por Dios aquellos 14 apóstoles. Fueron constituidos por Dios. Muy importante esto. Para mí no hay más apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo es el último de los apóstoles. El que como un abortivo lo agarraron y le dieron las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Así que en Romanos capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado por Cristo, para la obediencia a la fe hay que obedecerla en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo bendito. Nótese que habla ¿quién? Dios, de establecer un orden de obediencia a la fe. Un orden de obediencia a la fe. O sea, la gracia que muchos conocen como doctrina paulina. No. Esto no es una doctrina de Pablo. Pablo lo deja muy bien explícito en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esta doctrina no es de Pablo, no que es la doctrina paulina. No. Yo no traigo un evangelio de Pablo. Yo traigo el evangelio de Dios. De Dios. Y Pablo no predica un evangelio según él.
porque no dice evangelio según San Pablo. No. Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hermanos, ¿por qué esto es relevante? Es muy relevante y le voy a explicar por qué. Si no, jamás conocemos la verdad. Porque si nosotros mezclamos Pedro, Santiago y Juan y los 12 que tienen el evangelio de la circuncisión, o sea, las últimas noticias para el pueblo de Israel, las mezclamos con las de Pablo, entonces tenemos simplemente algo que no tiene valor. ¿Por qué? Porque la gracia no es mezclada, es pura. Es como las noticias. Cuando tú oyes una noticia vieja, no, ya yo eso lo oí. De hecho, tú lo estás contando mal. Ahora hay una noticia nueva que salió esto y esto. Y ese que la está contando, la nueva, la sabe mejor. Esto es lo que pasa con las Sagradas Escrituras. Que no han podido discernir entre el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Los ministros, los llamados curas, sacerdotes, pastores, etcétera, es necesario que nosotros nos pongamos las pilas. En Gálatas, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, Pablo habla que hay dos evangelios, dos buenas noticias. La de Pedro, Santiago y Juan, que son considerados pilares de la circuncisión, y el evangelio de Pablo, que le fue dado para con los gentiles. Pedro, Santiago y Juan hablan de Cristo de Nazaret. Pablo habla de Cristo resucitado. Pedro, Santiago y Juan vieron también a Cristo resucitado, sí. Pero es Pablo el escogido para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y aún hasta los hijos de Israel. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que ustedes entiendan quién es Pablo, cuál es la misión de Pablo, cuál es el evangelio de Dios, diferente a la doctrina de la circuncisión. Así también está escrito entonces en Romanos 1, 5 y 6. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Cristo benditos. ¿Vosotros quiénes? Los gentiles. Los gentiles también son ahora coherederos de Cristo y herederos de Dios conforme a la gracia. Nótese que habla Dios, establece un orden de obediencia a la fe. O sea, la gracia no es una doctrina paulina, sino el evangelio de Dios. El apostolado es introducido como un ministerio que presenta o revela el misterio de la doctrina de la gracia de Dios. Pablo es el apóstol. Dios siempre trabajó con uno, siempre ha trabajado con uno. Le pone un compañero, sí, pero siempre ha trabajado para hablarle al pueblo con uno. Israel lo sabe, los gentiles tienen que saberlo también. Así que el apóstol es introducido como un ministerio que presenta o revela el misterio de la doctrina de la gracia de Dios, o sea, el evangelio de Dios. Dios en el antiguo pacto escogió a un solo hombre llamado Moisés. Aunque puso a Aarón a hablar por él, no fue Aarón el que fue escogido, sino Moisés como principal, para establecer su orden doctrinal. A este Moisés le dio las tablas de la ley y todas las directrices de la construcción del edificio terrenal donde Dios era de manifestarse. Como está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículo 40. Mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte.
A Moisés se le dio el modelo de la construcción del templo como morada de Dios en el antiguo pacto. Así está escrito también en el libro histórico de Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres en el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. O sea, Dios le mostró a Moisés cuál era el modelo y Moisés tuvo que anotar las directrices para que se hiciera ese templo conforme a lo que Moisés había escrito. Pero no fue sino hasta Salomón que se pudo construir el templo. Este modelo es el que vemos en el antiguo pacto como tabernáculo. Ahora bien, no se pudo construir el templo ni con Moisés, no se pudo construir ni con Josué, ni con David, sino hasta Salomón. Recuerden, muy importante este modelo es el que vemos en el antiguo pacto como el tabernáculo. Luego vimos la manifestación en carne. Sí, la manifestación de Dios en el Hijo, en el cuerpo de Cristo, como está escrito en 1 Timoteo 3:16. E indiscutible, aquí no hay discusión para ningún ministro competente. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Estaba Dios en Cristo de Nazaret? Seguramente todos vamos a decir sí, amén, lo recibo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Dios se manifestó en Cristo de Nazaret por el testimonio de sus obras. ¿Obraba según la fe? Sí, porque el que había visto al Hijo veía materialmente manifestado el Padre. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Para traer, Dios escogió a un solo hombre para traer el nuevo edificio espiritual. Cristo es el segundo templo. La manifestación de Dios, que ya Dios no estaba en aquel templo creado por manos humanas, ya no estaba Dios ahí. Como está escrito en la profecía de Génesis capítulo 49, 1 al 8, donde dijo Jacob, mi cuerpo no entre en su congregación, ni mi espíritu se junte con ellos. Hablando de Simeón y de Leví, de los levitas. Porque Cristo no se pudo juntar en la congregación, pues le querían matar. Y así expulsaron al Espíritu de Dios dentro del templo. Fue sacado de ahí. ¿Y dónde estaba? En el segundo templo. Por eso vemos a María, que simplemente en María se cumple aquello del templo, porque ella, dentro de ella tenía el arca, el cual era su Hijo Cristo, como hoy tenemos nosotros esa arca en nuestro corazón. En Cristo estaba el maná, la vara que reverdeció. En el vientre de María estaba la vara que reverdeció, estaba el verdadero maná, estaban las tablas de la ley para ser cumplidas por medio de la fe. Eso era lo que María tenía en su vientre, la bendición del cumplimiento de todo lo que estaba dentro del arca en el templo de Salomón y que fue mal administrada o mal querida o no fue dispuesta en la disposición, que valga la redundancia, que Dios tenía predestinada para ella o preparada para ella. Por eso en María estaba el Hijo, el cual en él estaba en su Torah, en su corazón, todas estas buenas nuevas de salvación que hoy están en el cuerpo de Cristo, el cual sois vosotros, el tercer templo. Pero para levantar el tercer templo tenía que venir alguien también, enviado por Dios. Muy importante esto. Cuando nosotros vemos a Pablo
Muy importante, diga Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo es el último de los apóstoles, el escogido por Dios para traer las directrices, para poner los fundamentos del tercer templo escogido por Dios. Y hoy vamos a conocer cómo se levanta ese tercer templo. En Israel, en la Jerusalén actual, están levantando otro templo, pero no es un templo ahora creado por manos humanas, sino que es un templo creado por el mismo Dios para morada del Espíritu Santo. Por eso el Señor le decía a la samaritana, habrá un tiempo, porque ella quería conocer dónde se podía adorar a Dios. Y aunque ella se decía a sí misma, yo no es que haya recibido algo de Dios, pero si recibiese algo de Dios, ¿dónde tendría que ir para agradecerle? Era una preocupación que ella tenía. Y el Señor le respondió, habrá un tiempo que ni en Jerusalén actual, la que está en Siria, ni en ese pozo de Jacob se podrá adorar a Dios, sino en vuestro corazón. Donde esté tu mente y donde esté tu corazón, ahí están tus riquezas. Por eso, cuando tenemos una limpia conciencia y mantenemos esa comunión con Dios, gracias al cumplimiento de los 10 mandamientos que nos ayudan muchísimo para tener nosotros este hilo espiritual con Dios. Muy importante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros comprendamos esta buena nueva de salvación. Porque el mundo está tan perdido que aún los escogidos se están perdiendo. Imagínate tú. Por eso tenemos que mantenernos con pies firmes, muy firmes a esta gracia. Mira, qué bueno es afirmar el corazón con la gracia. Y esta gracia, cuando nosotros comprendemos esta gracia de Dios, cuando comprendemos esta gracia, mira, se nos va a hacer las cosas mucho más fácil. ¿Cómo se levanta entonces el tercer templo? El Señor Dios escogió a un solo hombre para traer el nuevo edificio espiritual, para que lo podamos comprender cómo se construye. Así como Moisés tenía que construir aquel, ahora Dios le dio las directrices a Pablo y están ahí, esos son los misterios de Dios que hoy son revelados. Se lo dio a Pablo para que hubiese la construcción del tercer templo. Por eso también Miguel está con nosotros. Oído aquí. Primero los Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el amado apóstol Pablo, yo como un perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pablo nos dejó un fundamento. No hay otro fundamento, solo el que dejó Pablo. Y Pablo dejó el fundamento de Cristo resucitado. Sobre ese fundamento es donde nosotros estamos sobreedificando el tercer templo de Dios por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Por la voluntad de Dios, y ya Dios te lo va a explicar conforme a lo que está escrito. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como un perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Ojo aquí, no dice y otros edifican encima, sino y otro edifica encima. Edifica encima. Pero cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede oponer otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. El Cristo bendito y este resucitado. Recordemos que Pablo habla del Cristo que resucitó de los muertos. Pedro habla de Cristo de Nazaret.
Cuando leemos Hebreos capítulo 6, 1 y 2, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo de Nazaret, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de la fe en Dios. De la doctrina de bautismo es un rudimento, el bautismo de agua, ahora es el bautismo por el Espíritu Santo. De la imposición de manos, ya no necesitamos imponer la mano, ahora declaramos sanos en el nombre de Cristo Señor nuestro y la persona es sana. De la resurrección de los muertos, ya no hablamos de resurrección de los muertos porque Cristo resucitó entre los muertos y todo juntamente con Él. Y de juicio eterno, ya no hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno, estamos creyendo en gracia. ¿Y qué creer en gracia? No te veo según la carne, sino según el Espíritu. Tú estás perfecto, tú estás perfecta, tú estás bendecido, tú estás bendecida. Mira, un nuevo vocabulario lleno de bendiciones para bendecir todas las familias de la tierra, como está escrito en Hechos capítulo 3, versículo 26. Para eso vino Cristo. Por eso, como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, este es el tabernáculo ahora. Anteriormente en el tabernáculo, ¿verdad? Estaba el arca. Ahora el arca está en este tabernáculo. Porque este Torah protege el corazón. Y dentro del corazón está, por nuestra fe, para obedecerla, la vara de Aarón que reverdeció, que es la resurrección de Cristo, Señor nuestro. Los 10 mandamientos, que son las tablas de que Dios escribió a su propia mano para Moisés. Los 10 mandamientos. Está el aceite con que somos ungidos por el Espíritu Santo. Y está el verdadero maná, que es la verdadera palabra de Dios. Muy importante esto. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. El tercer cielo, el segundo cielo y en este primer cielo. Como está escrito en 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice el amado apóstol Pablo como ministro, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo puso el fundamento de este edificio, de este tercer templo de Dios. Por eso, como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 16 al 18, nosotros somos el templo del Dios viviente. Así también está escrito en Efesios, capítulo 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Anteriormente nos considerábamos extranjeros, pero ya hoy no. Somos miembros de la familia de Dios. Diga amén, lo recibo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, el cual es Cristo, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo, en quien todo el edificio, o sea, todos los miembros del cuerpo de Cristo, toda la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Muy importante aquí. Pablo puso el fundamento, otro edifica encima de ese fundamento, va poniendo los ladrillos. Cada uno mire cómo se está sobreedificando, muy importante. Pero esto tiene que ser bien coordinado. Bien coordinado. O sea, todos participar del mismo amor, de la misma mente y el mismo parecer. Por eso todos brillamos aún más que el sol.
con la mente de Cristo activada, pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en eso pensar. Y el Dios de paz, no la paz de Dios, el Dios de paz estará en vuestros corazones, como hoy está en toda la amada Madre Iglesia. ¿Qué le parece? Así que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros también juntamente vais siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo, queridos hermanos, es muy específico al decir que a él y solo a él se le dio todas las directrices de la administración de este edificio. A Pablo fue el que Dios escogió, el Cristo resucitado, el Dios viviente, escogió para darle la administración de este edificio. Es Pablo el que puso el fundamento, el otro edifica encima. Toda la iglesia mire cómo sobreedifica, que no se salga de ahí, que vayan los ladrillos puestos a nivel, y así va creciendo coordinadamente el edificio de la gloria de Dios, como está escrito en Efesios capítulo 3, 1 al 5. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Señor nuestro, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A Pablo se le dio la administración de esta gracia para con nosotros. Oído, los gentiles, los reyes, presidentes, gobernadores y alcaldes, y aún hasta los hijos de Israel. Muy importante, porque esta es la salvación. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos por el Espíritu Santo. Así como se le reveló a los apóstoles y a los profetas, ahora se le revela a la iglesia. Y que de él, de Pablo, es el llamado de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido, o sea, el tiempo de revelación de estos misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del conocimiento de nuestra salvación. Ahí para muchos todavía está oculto. A hoy el Señor les está revelando. ¿Quién? El Señor. Como está escrito en Efesios capítulo 3, 8 y 9. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿A quién se la dieron? A Pablo. De anunciar entre los gentiles, porque la salvación llega de los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de las inescrutables, o sea que buscándolas no lo vas a hallar, pero hoy Dios te las revela sin que tú lo buscaras. Hoy Dios te las trae a tu vida y te las revela, y tú, algo que tú no estabas buscando, pero que Dios lo quiso traer a tu vista para que la puedas oír. Efesios 3, 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, ¿a cuántos? Cuál sea la dispensación, el tiempo del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo también nos dice que el evangelio, por él anunciado, no lo recibió ni de hombre ni por hombre, sino por revelación de Cristo resucitado. Así está escrito en Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo y este resucitado. Este su servidor de la misma manera. Este evangelio que yo predico no lo he recibido ni de hombre ni por hombre, sino por revelación de Cristo y este resucitado. Mi único buen pastor. Cristo es mi pastor. En él se cumplen todos los ministerios. El apostolado, el profético, el evangelista, es mi pastor y mi maestro. Solamente en él se cumple el Salmo 23 y en el Ezequiel capítulo 34. También es específico el amado apóstol Pablo que en ninguno de los príncipes antes que él conoció este misterio de fe y proceder, o como se conoce también como la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Así está escrito en 1 Corintios capítulo 2, 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto estaba predestinado para glorificar al Espíritu Santo de Dios en vosotros. Recordemos que una fue la gloria del Padre cuando se manifestó por los profetas. Una fue la gloria del Hijo cuando se manifestó en el Hijo y eso glorificó a los apóstoles. Pero hoy es la gloria del Espíritu Santo de Dios en los siglos venideros, la demostración de las revelaciones de los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. La que ninguno de los príncipes del siglo primero conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hoy tenemos que preguntarnos qué es la doctrina y el proceder de este nuevo pacto. Es la obediencia a la fe, obedecer esta forma de evangelizar, como Dios mismo nos enseña, nos evangeliza, como Dios mismo nos muestra las cosas celestiales. Es hacer la voluntad de Dios, pues cuando Dios dio las directrices a Moisés, era para que el pueblo obedeciera la voluntad de Dios dada a Moisés en el antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, es de la misma manera. Así como el pueblo de Israel tenía que obedecer las leyes y los preceptos y ordenanzas de Moisés para todo Israel, de la misma manera hoy tenemos que por la fe obedecer a la gracia del Señor, como está escrito en Hebreos capítulo 8 versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, porque es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este nuevo pacto que entra a vigencia gracias
al cumplimiento de la ley cuando Cristo entregó su cuerpo como un cordero y derramó su sangre por nuestras vidas, dio paso y vigencia a un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Es de entender que al haber cambio de ley, es necesario también que haya, o cambio de sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. Y hay una nueva ley, una nueva ordenanza, que aunque era vieja, ahora es nueva para nosotros, que es cumplir los 10 mandamientos de Dios. No los 603 mandamientos de Moisés, no los preceptos y ordenanzas que son para todo Israel, sino para la Jerusalén de arriba, la celestial, los 10 mandamientos de Dios y participar de la justicia social, Sedaca. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículos 26 al 29. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios, ¿quién? Quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza del planeta es que Cristo sea formado en vosotros. Que todos vosotros aprendáis hoy a imitar, ser imitadores de Cristo como hijos amados de Dios. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo bendito a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia del Espíritu Santo de Dios, que es de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo recibo que en mí y en todos nosotros de la misma manera. Como está escrito en Efesios capítulo 3, versículos 10 al 13. Queridos hermanos, muy importante que usted comprenda que en la voluntad de Dios, en el propósito, usted está incluido como el tercer templo de Dios, como la morada del Espíritu Santo, como la madre, como aquel ejemplo de María, teniendo nosotros en nuestro corazón, dentro de nuestra propia vida, la gestación del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como está escrito en Efesios capítulo 3, 10 al 13. Para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, Dios de muchas formas, sea ahora, ¿cuándo es ahora? Dada a conocer por medio de la iglesia. Usted es la iglesia. El Señor Dios es el que lo está pastoreando. Yo no tengo pastores humanos, ni le presento a un pastor humano, ni yo soy pastor tampoco. Aquí el único pastor es Cristo, el Dios viviente. El Dios viviente, ese es el que nos pastorea. Y nos está pastoreando a nosotros, la iglesia. La verdadera iglesia es aquella que le viene a enseñar a los principados y a las potestades, según Éxodo capítulo 22-28, los principados y las potestades son los sacerdotes. Así como Cristo le enseñó a los fariseos y a los saduceos, de la misma manera esta iglesia, por las enseñanzas del Espíritu Santo de Dios, le va a enseñar a todo principado y potestad en los lugares celestiales. Aún el Papa se va a sentar al lado suyo a oírlo hablar a usted.
porque nosotros no nos está enseñando cualquier hombre, nos está enseñando Dios mismo, el Dios viviente por su Espíritu Santo. Esto lo explica Pablo en Efesios capítulo 3. Vamos por el versículo 10 al 13. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Así está escrito en Éxodo 22, 28, Mateo capítulo 27, versículo 12 y Hechos 23, 5. Conforme al propósito, o sea, la voluntad de Dios eterno que hizo en Cristo Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El que tenga oídos para oír, que vea, y el que tenga ojos para ver, que oiga. Muy importante lo que el Espíritu nos dice. Pablo es el perito arquitecto, Pablo escogido de Dios, el que puso el fundamento oyendo de Dios su voz. Por todo esto clamo, Abba Padre. Mira la importancia de la iglesia dentro del propósito de Dios. Muchos están corriendo esta buena batalla de fe. Muchos están peleando esta buena batalla. Pero solamente una iglesia llegará y alcanzará esa recompensa. Por eso, queridos hermanos, primero aprendan a imitar a Pablo como Pablo es imitador de Cristo Señor nuestro y como Cristo es imitador de Dios, para que podamos ir en el camino correcto, como está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4. Porque hemos muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, o sea, mediante el cuerpo de Cristo de Nazaret, morimos a la ley de Moisés, para que seamos del otro, del que resucitó de los muertos. Nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac, Israel, benditos de Dios. También damos gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas, por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles, que hasta el día de hoy dan testimonio del poder y la gloria de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria por Noé, por Job y por Daniel, porque la humildad de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel permanezca siempre en nuestros corazones. Damos gracias al Dios de la gloria por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Doy gracias por la salud que le da al enfermo, la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Doy gracias a Dios por ti. Te declaro sano en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito para la gloria de Dios. Y te declaro prosperado con toda prosperidad. Recibo que Dios abre la puerta y ventana de los cielos en abundancia y derrama hoy sobre ti hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia.
Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por permitirme hoy presentarte delante de Cristo como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Doy gracias al Dios de la gloria por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Recuerden que la esperanza del mundo es que Cristo sea formado en vosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 27. No se olviden de suscribirse en nuestros canales en YouTube y este canal. Si les gustó alguna parte, compartan. Y si pueden comentar, comenten. Si le pueden dar corazoncito, denle en corazoncito. Y sobre todo, compartan, comenten y guarden. Para que otras personas tengan oportunidad también de ver esta buena palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros en este hilo espiritual. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Ángeles con todos ustedes.